Bego, te tengo que empezar. Ya sé que estoy en horizontal para toda la gente, pero Bego y yo vamos a intentar hacerlo así como en horizontal para Sí. que luego cuando... Hola Bego, ¿qué tal? ¿Qué Para que tal? luego cuando podamos subir el vídeo, cuando Educablog suba, los chicos de Educablog suban el vídeo a YouTube, pues se pueda ver de esta manera así horizontal. Ya lo sé, girar el móvil, no sé qué. Pero bueno, ha sido una idea que ha tenido Bego y ha dicho, venga, vamos a por ello, aunque sea un poco raro por los dispositivos que tenemos. Y aunque me tenga que poner así para Bueno, y leer. así también para que tengan las manos libres un poco. Sí, entonces, y también un poco eso, aunque tenga que leer los comentarios así a la vuelta. Pues nada, empezamos ya. Es un placer, bueno, es un placer primero haber aceptado la invitación de Asier, de la gente de Educablog, para que hagamos esta transmisión en directo, esta retransmisión, ¿vale? Y además, como no iba a decir que sí, primero porque venía de la gente de Educablog, que siempre es un placer colaborar con ellos, y también pues por la invitada que nos ha tocado hoy, que es Bego, que bueno, para mí siempre es una alegría compartir con ella, sobre todo pues estos momentos de aprendizaje, ¿no? Bueno, además es que Bego, yo ya te voy a dar casi que la palabra, porque Bego nos va a hablar de algo muy interesante como es el tema de la gamificación. Ujú. Yo sí que es verdad que quería hacer una pequeña introducción de un Dale. poco de estas cosas así como de la gamificación, que no deja de ser un concepto un poco moderno, que viene un poco de, pues bueno, como todas estas cosas nuevas, pues del inglés y un poco de este lenguaje que utilizamos palabras inglesas, pues que está muy relacionado o lo relacionábamos un poco con el tema de los, o se ha empezado a relacionar un poco con el tema de los videojuegos, pero que no es solo eso, que es un término bastante antiguo, aunque aquí lo conocemos más como un poco como digamos, como de juego de lo lúdico, entonces sería como ludificación o algo así, ¿no? Venía un poco en nuestra lengua, sería algo así. Bueno, sí que es verdad que a mí me resultaba, a mí todas estas nuevas tendencias, sobre todo en el ámbito educativo, siempre tiendo a mirarlas con un poco de perspectiva eh, o perspectiva crítica, ¿no? Que es un poco yo creo que también un instrumento que tenemos muy poderoso los educadores sociales y que se nos da bastante caña con ese tema, ¿no? Pero sí que es verdad que esto es algo que, como digo, que viene muy de antiguo y que incluso desde la filosofía también se hablaba, ¿no? Un poco del Homo, lo tengo aquí, del Homo Faber, y que también hay algún autor así desde el año 1938, para que veáis que me prepara la entrevista, pues ya afirmaban que también había un Homo, un Homo ludens, ¿no? Como algo parte, como lo lúdico, como algo, una parte esencial de la vida de nuestra cultura también, del ser humano, ¿no? Que no solamente el ser humano es una cuestión de producir, trabajar y demás, que también tiene esa parte un poco o la importancia de lo lúdico. Y nada, con esta presentación a esta educadora social que también es criminóloga, que eso ha despertado interés entre algunas personas. Entonces, pues nada, Bego, ¿qué es esto de gamificar? Y sobre todo en el ámbito de la educación social, ¿no? Pues es que, primero de todo, permíteme si Sí, sí. puedes, que dé las gracias, porque hoy estoy muy agradecida. Y voy a hacer un enlace de esos míos, de esos hilos que van haciendo. Porque hoy me meto en casa de alguien de Murcia, que está en Murcia, que es una cántabra, y Sí. gracias a un perfil que es vasco, con tintes ahí asturianos y, si no recuerdo mal, extremeños. Y lo hago desde mi casa, catalana, con raíces manchegas y andaluzas. Y estoy muy contenta porque sé que ahí al otro lado de la pantalla hay gente de Galicia, hay gente de Navarra, de Aragón, de País Valencià, de les Illes, de Canarias, de mi Madrid, y también gente de la otra parte del mundo. Hay gente de México, hay gente de Costa Rica, no sé si también de Perú y Colombia. Sé que hay gente también de Argentina y también de Chile. Así que un saludo muy grande porque está ahí mi mundo ONU al otro lado y me emociona especialmente. Y que estés tú al otro lado, pues ya no te digo nada. Es una cosa increíble y maravillosa. Y ahora la pregunta tú esta, pues a ver, gamificación, lo has empezado a explicar bien. Es un término como muy nuevo ahora, pero no nuevo del todo, porque esto viene de siglos atrás. Tú lo decías, antigua Roma, antigua Grecia, ya se hablaba de la importancia del espacio lúdico para socializar y para aprender. Entonces, no es que sea ahora una tendencia
O sí, a lo mejor es una tendencia, pero yo creo que desde el mundo social, si podemos llamar mundo social, nunca hemos perdido de vista cómo utilizar los juegos para el aprendizaje y para socializar, ¿no? Entonces es una tendencia ahora, pues que bueno, ¿cómo utilizas no los juegos, sino las mecánicas de los juegos? Pues eso es, cómo utilizar los juegos en ámbitos impropios para ello, más allá del recreo y de la parte lúdica y ociosa, ¿no? Pues sería más o menos eso. La gamificación es el uso de los juegos y de las mecánicas propias de los juegos en espacios que no son propios para el juego. ¿Sí? ¿Más o menos? Pues eso. Entonces, Sí, bueno. ahora... Sí. Sí, bueno, el tema de, como digo, el recurso educativo, cuando hablamos de, porque estamos hablando de la educación social, sí que es verdad que no es algo tampoco, evidentemente a todo el mundo que está aquí o ha pasado, por ejemplo, por alguna asociación juvenil, o yo siempre pongo el ejemplo de los Scouts, que para mí han sido como un poco, a nivel pedagógico, ha sido de mis primeros referentes, fueron los Scouts, el movimiento Scout. En el que yo participé de manera muy activa desde que era niña hasta que después, bueno, de monitora y, bueno, con diferentes cargos. Y es verdad que, por ejemplo, la metodología Scout sí que se basaba en el juego, incluso en las dinámicas de grupo, como un elemento básico para los momentos de aprendizaje, ¿no? Y eso es verdad. Pero tú has dicho algo, hay un matiz importante, que la gamificación no es tanto utilizar, porque eso sí que se lleva haciendo también en el ámbito formal y en la escuela como método de aprendizaje, es decir, utilizar el juego como recurso educativo. Como se utiliza el libro de texto, también es un recurso educativo, bueno, cuestionable en algunos sentidos, pero se pueden utilizar, o como la pizarra, también es un recurso educativo, ¿no? O las nuevas pizarras digitales. Pero tú has dicho algo que a mí sí que me parece importante, que es un poco el que no es que se utilice el juego, sino lo que se utilizan son las dinámicas, ¿no? Las mecánicas y las estrategias del juego, ¿no? Exacto. Entonces a mí me gustaría que andases un poco en esa idea para diferenciar que no estamos hablando un poco, o que no se habla con esto de la gamificación o de la teoría de la gamificación, porque es verdad que hay una gran teoría detrás, y que distingue un poco esa cosa de no es que utilizo juegos como recurso educativo, ¿no? Es la gamificación trasciende un poco ahí. Vale, entonces, sí, la utilización de juegos o no juegos, claro, en este caso sí que no es un juego propiamente dicho, o sea, insisto, no vamos a jugar, no vamos a pasárnoslo bien únicamente. Si aparte nos lo pasamos bien, genial, pero la intencionalidad última es cambiar alguna cosa, mejorar alguna cosa o con otro objetivo, ¿no? Que no sea solamente, es más, podemos jugar y no pasárnoslo bien. Bueno, pero es que jugamos muchas veces y no nos lo pasamos bien. Esa tensión yo no sé hasta qué punto es disfrute muchas veces, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo haces? También podemos contar historias y no es un juego. Y no es un juego propiamente dicho, ¿no? Y podemos contar historias y tú estás contando un juego. Y estás cambiando a lo mejor maneras de pensar, maneras de comunicar, maneras de que el otro perciba, incluso que el otro muchas veces se transforme en otro personaje, en una historia, para trabajar los problemas, las dificultades que puedan tener. Estamos hablando de lo social, ¿eh? Porque, insisto, ahora es una tendencia sobre todo en empresas más allá de lo social, ¿eh? Y entonces ahí habría que hacer ciertos matices. Pero bueno, entonces, a mí el hecho de poder utilizar un juego... Voy a poner un ejemplo, y así yo ya conecto con cosas que a mí me han ido pasando. Yo en su momento, sin tener ni idea de que estaba gamificando, y ahora con el tiempo le das vueltas y tal, hace unos años con una familia, era una señora, vamos a llamarle Enriqueta, no se llama Enriqueta, pero Enriqueta, ¿vale? Tenía 4 hijos y ella vivía sola con esos 4 hijos y trabajaba de sol a sol. Porque no tenía otra manera. Entonces, cuando llegaba a casa era una batalla cada día con los niños para cómo recoger la casa, etcétera, etcétera. Y muchas veces, muchas de las cosas que hacía era, pues, les premiaba, ¿no? Compraba algo. Entonces, era como una incongruencia decir, bueno, te pasas el día trabajando para dotar de aquello básico en casa y luego te estás gastando este dinero, ¿no? Entonces, ahí le dimos la vuelta. Le dimos la vuelta con los niños de entre 4 y 15 años, adolescentes, ¿no? Y entonces con ellos probamos al final hacer, a partir de gumets, ¿sí? Las pegatinas de, ¿sí? Pegatinas de colores blanco, rojo y tal, ¿no? Es las tareas de la casa. Entonces, al final ellos iban consiguiendo, hicimos avatares.
ahora sabemos, entonces eran muñequitos. Hemos hecho un muñequito que va a ir evolucionando, ¿no? Entonces, a medida que entre todos iban haciendo las tareas de la casa propia, quiere decir, tareas es hacer sus deberes, no dejar las zapatillas en medio del comedor y dejarlas en la habitación, o recoger el plato que habían dejado de la merienda encima de la mesa. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas, habían cosas que eran individuales, pero habían cosas que eran grupales. No puedes fregar el suelo si no has barrido previamente, ¿no? Entonces, al final, en lugar de una competición entre ellos, entre esos 4 hermanos, sabían cosas que podían hacer, ¿vale? Y fueron aunando los esfuerzos comunes para conseguir el objetivo común. ¿Eso qué hizo? Que al final, cuando llegaba su madre a casa, estamos hablando de media hora, desde que ellos salían de clase o del splay hasta que la madre llegaba, y había una vecina pendiente, que esto se me olvidó decirlo, que parece que estén los niños solos en casa, y no, ¿vale? Pero no. Entonces, cuando llegaban a casa, esa madre pues no tenía, o sea, cambiaron la dinámica a partir de un juego y involuntariamente interiorizaron que aquello, cuando llegaba su madre a casa, no había bronca y que tenían un rato con ella y podían en el momento de la cena estar hablando de las cosas que habían hecho en el cole, en el instituto ese día y demás. Entonces, ¿ahí ha habido un juego? Sí, ha habido un juego. ¿Es necesario un juego físico? No, lo podemos crear de la nada muchas veces, pero es buscar otra manera en la que interiorices. Los niños, bueno, siempre lo decimos, las niñas, los niños aprendemos de pequeños a partir del juego. Es la manera natural, el instinto, el probar y el jugar, ¿no? Pero parece que a medida que nos vamos haciendo mayores, no podamos seguir jugando. No nos permitimos divertirnos en nuestro trabajo. Y es una pena que solamente se trabajen con esas dinámicas cuando hablamos de niños y de adolescentes y de jóvenes. Y hay muchas posibilidades y muchas oportunidades en resto de ámbitos, en serio, y hay muchos ejemplos que luego si quieres voy desgranando. He explicado un poco, me enrollo mucho, ya lo sabes, yo voy linkeando ideas para aquí para allá, pero he querido poner un ejemplo de que, por ejemplo, no utilizamos un juego físico, sino una dinámica propia de un juego, que en principio era un reto individual y que había una especie de competición entre hermanos, y cómo al final todo aquello se convirtió en una colaboración con un resultado mayor, que era las cosas están hechas en casa, no hay bronca y la relación familiar pues se mejoró. Sí, es interesante, y a partir de ahí yo te hago una pregunta. Entonces, la primera gamificadora que conocimos todos fue Mary Poppins. Por ejemplo, parece una tontería, pero sí. Con el encargo de ordenar, ¿no? Y transformarlo en una canción, ¿no? Esa canción que todo el mundo conoce, para que ¿no? Para que los niños ordenasen, como que todo en la vida no tiene esa parte, no digo lúdica, pero que se le puede encontrar esa parte interesante que te puede cambiar un poco la estrategia a la hora de afrontar, ¿no? O sea, es como la estrategia, por ponerte un ejemplo. Pero sí que es verdad que podemos incurrir, ¿no? Un poco, y ese es porque lo que has puesto ahora de ejemplo, yo me imagino que sería algo mucho más complejo, pero sí, he resumido un poquito. Sí, no, claro, porque esto preocupa un poco. O a mí a veces me preocupa un poco, ¿no? Porque esto se asemeja un poco a aquellos programas que veíamos de la Super Nanny, ¿no? Y cómo es verdad que, evidentemente, entiendo que era un contexto televisivo y por lo tanto lo que vendía eran ciertas imágenes y no todo el proceso. Entonces, claro, yo lo que veo, lo que a mí me preocupa de todo esto es como es este cierto tipo de mensajes, ¿no? Es decir, que de todo se puede sacar una parte positiva, de todo se puede aprender. Esto es agotador, ¿no? O sea, sí. Es verdad. Realmente tú crees, ¿no? Y entiendo que estás muy formada en el tema y que podrías resolver estas inquietudes que a mí me pueden, que me sugieren estas cosas que no son tan nuevas, ¿no? Aunque las ven así como nuevas, en el contexto educativo, sobre todo en el contexto social, ¿no? Donde los contextos, digamos, no estamos hablando del aula o de contextos un poco más normativizados o reglados, pero claro, no puedes convertir o pretender, ¿no? O que la gente descubra que es que todo puede ser, no se puede confundir. Me he liado un poco, Bego, me he liado un poco. Vale, yo soy un poco caótica, pero me entiendes pero lo que creo quiero que decir, ¿no? Sí. Resumidas cuentas sería ¿todo se puede gamificar? Sí. ¿Todo se tiene que gamificar? No. ¿Todo el mundo puede gamificar? Yo creo que sí.
creo que todos somos capaces de jugar y de provocar ese interés, esa sorpresa y utilizar esas mecánicas, pero no todo el mundo tiene por qué hacerlo. Todo dependerá primero, de ti como profesional, si realmente tú estás preparada, preparado y segura de poder hacer eso y de querer hacerlo. Por supuesto, de la persona que tengas delante, de las personas que tengas delante, a quien vas a acompañar, a quien vas a hacer el acompañamiento, o sea, con quien vas a trabajar. Si no están dispuestas, o sea, obligar a divertirse no es divertido. Obligar a jugar no es divertido. Y entonces, al final, tienes que, si quieres trabajar de esa manera, tienes que crear ese entusiasmo, ¿no? Y que haga, pues, una de las palabras que ahora voy a meter ahí, ¿no? Es meterlas en flow. Y que aquello que tú estás viviendo, que la otra persona conecte contigo y que esa motivación sea una. Porque si no, es imposible. Pero, insisto, ¿se puede gamificar todo? Pues yo diría que sí, no sé, a día de hoy no hemos encontrado, bueno, yo no he encontrado nada con la gente con la que vamos haciendo cosas que no se pueda gamificar, pero también es verdad que es un tema de voluntad y de querer y de interés, pero no es obligatorio. Es más, hay veces que es contraproducente, según qué cosas quieras trabajar a lo mejor y que te lo estés pasando bien para cambiar qué, pero cuando la emotividad y la emoción entran en juego, se cambian muchas cosas. Cuando lo transformamos esto, por ejemplo, en contextos laborales, porque es verdad que el tema de la gamificación, antes lo has dicho tú, venía un poco también, otra de las cosas que va unido un poco a esto de la gamificación también es el tema de las estrategias, al final, de marketing, ¿no? Y algunos ejemplos, claro, me pasaba un poco, y perdona que te diga, me pasaba un poco con el tema del branding. Yo recuerdo cuando empecé a dar clases en educación social, que la asignatura era de TIC, de tecnologías y educación social, entonces yo daba una parte que era de branding, ¿no? Y al principio yo sí que es verdad que me subí mucho al carro y yo luego he reflexionado muchísimo, ¿no? Porque me parece que incurres un poco cuando tú hablas de venderte, ¿no? O como eres hoy en día, las redes sociales, lo importante que es para organizaciones, para tal. Bueno, tú también lo sabes porque me comentabas en la conversación que hemos tenido previa a esto, que te encargas de las redes sociales de esta nueva iniciativa de forma voluntaria, que tú tienes y que llevas y que estás apostando por ello. Pero claro, convertir todo este tipo de cosas o convertir a las personas como en marcas, pues tiene sus riesgos, ¿no? Y también tiene su peso en el lenguaje. Yo creo que es un poco peligroso cuando la gente al final lo que quiere es como consumir información, entonces decir, es que yo soy una marca, me tengo que vender bien. Pues yo creo que ahí a veces pues hay que tener un poquito de cuidado y me pasaba un poco con este tema de la gamificación. Es decir, al final el objetivo cuando una empresa juega esto de la gamificación a veces es de convertirlo otra vez en un producto de consumo. Entonces, aplicarlo, y es verdad que a veces nos cuesta en el ámbito de la educación social asumir ciertas cosas y asumir ciertos términos que están muy asociados pues a la empresa, a ganar dinero o que están asociados a un contexto como que nos chirría todavía mucho, ¿no? Entonces, bueno, quería que hablases un poco Sí, quería que hablases un poco de eso, de esa perspectiva, un poco decir, ¿cómo separas tú esta cosa de la gamificación muy asociada al producto, al objetivo final, que es que tú consigas, ¿no? Producir más Mira, al final, yo siempre lo digo, trabajes en una empresa, trabajes en el sector público, trabajes en el tercer sector o al final trabajas con personas. No trabajas con otra cosa, trabajas con personas. Y con quien juegas es con personas. Entonces, ahí es donde encuentras el punto en común. En las formaciones que yo el año pasado me certifiqué en Costa Rica y en México, hice la certificación en diseño y metodología de estrategias de gamificación y luego en septiembre hice la formación de trainer, de facilitadores. Estoy en el proceso práctico. Y en todos esos procesos yo me he encontrado en las formaciones con gente que viene, o sea, te voy a decir, sectores súper rocambolescos. He tenido compañeras y son compañeras, de profesoras de inglés en una escuela infantil, a publicistas
eh, gente que se dedica a ventas, marketing y gente de recursos humanos de una empresa de implantes mamarios de silicona. O sea, ¿vale? O sea, estamos hablando de sectores que no tienen nada que ver y yo creo que nunca en ningún momento me hubiera podido imaginado encontrarme con toda esta gente. Y gente con la que no hemos entendido mucho. ¿Y por qué? Justo por eso. Porque al final hablábamos de personas, de equipos de personas que trabajan con otras personas. Y eso es lo esencial. No es un tema de venta o no. Sí que es verdad que muchas veces las empresas contactan con gente que podemos hacer gamificación por el tema del jueguito. Y porque así entretengo un poco a la plantilla y ya está. Si tú eres un poco honesto, honesta contigo misma, no lo haces. Yo conozco y conozco gente que ha dicho que no a ese tipo de actividad porque la gamificación no es hacer que la plantilla se lo pase bien. Eso es hacer una jornada de team building para hacer trabajo, pues eso, de cohesión de grupo, de salir un poquito del ámbito habitual que es la empresa, pero ya está. No es otra cosa. Si tú lo que quieres es la gamificación, la vas a utilizar para hacer cambios. Cambios, mejoras, la comunicación entre departamentos. Y en este caso, o dentro de un departamento del mismo equipo. Y el claro ejemplo soy yo. O sea el supervisor, Roger Fau, que es el que hizo la metodología esta, que es con la gente con la que colaboro, con Inuit Place. Esta gente, bueno, él fue mi supervisor de equipo y él introdujo los juegos y ahora después os mostraré alguno de los juegos que trajo al equipo a la hora de hacer supervisión. Hacíamos supervisión de equipo, no de casos y fue una manera para mí experiencial de poder cambiar las cosas de una manera brutal, sobre todo porque cuando te pones a jugar te pones a la misma altura y descubres muchas cosas de cómo son tus compañeras, tus compañeros y de ti mismo. ¿Con qué disfrutas? ¿Con qué no disfrutas? Y te digo juegos de mesa y te digo, bueno, ahora están en boga los scripts rooms. Eso te da una información brutal de cómo trabajar la comunicación de un equipo, de cuáles son los roles de cada uno, de qué tipo de players, tipo de jugadores hay en la vida, ¿no? Y porque cuando juegas te desvinculas un poco. Muchas veces somos personajes. Yo cuando me meto en un despacho y atiendo a una persona, yo puedo ser Begoña, pero soy educadora. Y hay una parte que no la comparto con ellos. Igual que ellos no comparten todo lo que podrían llegar a explicarme, ¿no? Pues exactamente lo mismo. En cambio, cuando te pones a jugar, hay una parte que es intrínseca, que te llega dentro y esa cuesta muchísimo de enmascarar, de retirar de ti, ¿no? Porque además, involuntariamente te abstraes de cuál es el objetivo final. Te pones, juegas, entras en esa dinámica y al final, cuando llegas al final y haces una evaluación de qué es lo que has estado haciendo, entonces dices, y esto nos está pasando, ¿eh? Dices qué es lo que ha pasado o qué hemos estado trabajando. Con la gente que hicimos la formación de trainers en septiembre en Barcelona, vino gente pues, de México, de Puerto Rico, de Chile, de Costa Rica, de Italia, no sé, de México, de un montón de sitios, ¿vale? Ahí una de las cosas que estamos haciendo ahora es hacemos un encuentro semanal para probar juegos. Jugamos únicamente. Y al final de cada juego analizamos qué es lo que hemos hecho, hemos dejado de hacer, para qué podemos utilizar esto, ¿no? Y me acuerdo que Gina, una compañera de México, nos trajo un juego para jugar con gente que conoces muchísimo. Y nosotros apenas nos conocíamos. Entonces, ese juego lo utilizamos finalmente para conocernos y sobre todo para saber qué imagen damos al otro de nosotros mismos. ¿Por qué dices que yo soy el color? A mí me dijeron, si Begoña fuera un color, ¿qué color sería? Entonces yo puse el azul. Pero en mi azul hubo gente que me vio blanco, hubo gente que me vio amarillo lima, un verde lima, ¿no? Entonces, yo luego les pregunté, ¿por qué me veis de ese color, no? Y entonces te lo explican. Entonces, de esa manera también dices, ostras, ¿cómo te está viendo la otra persona? O ¿cómo te muestras tú? Para que hayan dicho que sea ese color, ¿no? Yo me veo a lo mejor mucho más tranquila y hay gente que me ve mucho más estridente. Por poner un ejemplo.
Entonces, al final es un tema de trabajo con personas. La estrategia de... Es que depende en lo que trabajes. Claro, si tú eres una agencia de publicidad, al final tú querrás vender lo que la empresa que te ha contratado quiera vender. Sí, pero por ejemplo, yo con el ámbito, claro, yo entiendo esa parte, ¿no? Bueno, de que cada uno al final es como decíamos, al final se convierte en una metodología, porque no creo que sea un recurso, entiendo que es una metodología, no, que es algo más, mucho más complejo. Sí. Entonces estamos hablando de una metodología que evidentemente pues cada uno al final la utiliza de una manera o tiene su propio enfoque pedagógico también con respecto a esa metodología y demás. Pero claro, al final yo también creo que esto tiene un trasfondo. Yo te voy a lanzar ahora una pregunta, que es un poco, no sé, te voy a lanzar una pregunta, un poco la reflexión, porque ya sabes que a mí estas cosas siempre me gusta darle vueltas a la cabeza. Y un poco, claro, a mí... Claro, si tú hablas de gamificación, incluso si ves algunos vídeos sobre gente que está muy puesta del tema, ¿no? Y acabas hablando, por ejemplo, esto también está muy unido como al tema de Lego, ¿no? La empresa Lego, que también hay gente que se va un poco más por ahí. Yo, por ejemplo, conocí a un equipo italiano, también en un proyecto que teníamos europeo, que trabajaba pues todo el tema de juegos con Lego. O sea, y lo utilizaban casi básicamente para todo, ¿no? Y era un poco estos mensajes que al final se simplifican demasiado y yo creo que es bueno, la gente que estéis dentro, que le dotéis de ese nivel de profundidad para no hacer creer que al final en la vida o la gamificación se resume en este mensaje Coca-Cola que yo me he apuntado aquí, que es hacer vivir experiencias gratificantes, porque al final es como, ¿no? Al final es como diciendo, bueno, al final nos vamos a convertir todos en empresas como... ¿no? Como Apple, que lo que te venden es, ¿no? Es decir, yo no te vendo un producto, te vendo una experiencia. ¿no? Te vendo, lo mismo pasa, pues igual con Coca-Cola, que son súper, por eso he dicho lo del mensaje Coca-Cola, no es que te venda un refresco cola, ¿no? Te vendo una experiencia de que te dan, ¿no? Entonces sus anuncios y tal. Claro, cuando yo veo a veces, ¿no? Sobre todo en el ámbito igual un poco más empresarial, cuando se habla de gamificación, incluso también en el ámbito formal, es decir, muchos profes ¿no? Y por eso me gustaría que me contestases a esa pregunta, a esta pregunta que te voy a hacer ahora, ¿vale? Porque eso yo veo muchos profes que al final lo que hacen es decir, bueno, ir a la escuela o estudiar. Entiendo que la motivación, lo que hay detrás al final de utilizar ciertos recursos o ciertas metodologías es aumentar. Al final lo que tienes que hacer es que, pues eso, es como la motivación para poder aprender, para el aprendizaje está súper estudiado, que es algo fundamental, ¿no? Está claro. Pero claro, que todo tenga que ser gratificante o que todo tenga que ser lúdico, yo creo que al final es un aprendizaje totalmente equivocado, como tú antes decías, ¿no? Entonces, yo quiero que me contestes, vale, en ese ámbito tan diverso en el que tú te has encontrado con empresarios que lo que quieren evidentemente es utilizar esa metodología para su objetivo final, que es vender más su producto, aumentar la productividad, etcétera, etcétera. Vale, tú como educadora social, que entiendo que también para ellos serías ¿no? Algo como muy raro, ¿no? El ser extraño del grupo seguro. Vale, tú como educadora social, ¿qué crees que has aportado a esa gente, ¿no? Es decir, porque yo me imagino que tus experiencias no tendrán nada que ver con la venta de implantes de silicona. Para nada. Pues mira, te voy a decir una cosa. Lo bueno o malo que es que quien ha hecho la metodología es educador social y psicólogo. Ah, bueno. Entonces, claro, entonces, estos son puntos a favor. ¿Qué pasa? Y que ha trabajado muchos años en servicios sociales y en EAIAS y demás. Entonces, el punto de partida se tenía muchas cosas en cuenta y sobre todo eso, el tema de la persona. Porque las empresas al final te venden cosas y venden cosas y te crean necesidades, ¿no? Entonces, al final es conectar con las personas. Y ahí me acuerdo que, bueno, si no recuerdo mal, os pasé un tema de la certificación que se iba a hacer en Barcelona, que se ha parado todo por todo el tema y demás. Bueno, por todo el tema del coronavirus y ese confinamiento que estamos teniendo. Pero en aquel desglose, una de las cosas que me parecían importantes es que en muchos, bueno, ahora no sé si lo recuerdas o no, pero hablábamos de motivación, hablábamos de emoción, hablábamos de contagio emocional, hablábamos de inteligencia colectiva, hablábamos de ética, ¿vale? Lo que no hay que perder de vista nunca es eso, que las personas, cada persona es un mundo y que tienes que conectar con ellas.
para hacer cambios del tipo que sea. Y el punto de dolor es muy importante. ¿Qué necesidad tienes tú? ¿Cuál es tu demanda? Pero más que tu demanda, muchas veces en los servicios sociales siempre decimos, ¿no? Una cosa es la demanda que te trae la persona y otra es la necesidad, ¿no? Es cómo terminas dialogando con la gente con la que vas a trabajar, con sus necesidades para descubrirlas. Si tú no eres capaz de hacer un buen diagnóstico, de saber cuáles son las necesidades reales de ese grupo, de ese equipo de personas, de las personas con las que vas a trabajar, los objetivos serán erróneos. Por tanto, a partir de ahí ya no vas a poder seguir hacia adelante. Cualquier cosa que vayas a hacer va a ser fallida. Se convertirá en eso, en el jueguito, en el divertimento, sin más. Pero no vas a cambiar absolutamente nada. Tenemos que, o sea, es lo que hacemos ya cada día en el mundo social, hacer un buen diagnóstico, saber cuáles son las necesidades, plantear unos objetivos y una metodología, pero siempre acordada. Porque sí que es verdad que muchas veces tendemos por las prisas, por el tiempo, pues a tener solamente un protocolo, un método para trabajar y ya está. Pues tú lo decías, Lego, ¿no? Pues hay una Biblia, es un tocho así, enorme, y esto es, y después de A viene B y después viene C, y luego hay alternativas, sí, pero es así, ¿no? Pues no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Por eso no, o sea, cuando hablo de gamificación no hablo de un juego únicamente, sino de mecánicas de juego. Y, por ejemplo, no hace mucho puso una publicación Jordi Bernabeu, educador también y psicólogo, y bueno, creo que le conocéis, ponía que estaba jugando con sus hijas con Monopoly. Y decía, es una mejor manera para trabajar y para poder definir qué es el capitalismo. Y si cambias el Monopoly y el objetivo final es que no se hagan conglomerados, o bien que cuando una persona tenga todo el poder vayas en contra de ella para que todo el mundo tenga una vivienda, ¿podríamos hacer un Monopoly colaborativo para hablar sobre el alquiler social y demás? ¿Podríamos hacerlo? Yo creo que sí. Entonces, eso claro, Sí, es que mi grupo Scout hizo uno así. Te lo digo. Sí, sí, hizo un ¿vale? Monopoly, sí, hubo un Monopoly un poco con la situación real del barrio, por ejemplo, hubo un análisis, un diagnóstico de la situación real de las viviendas en el barrio, y, o sea, que sí que es, o sea, yo soy consciente de que es verdad que todas estas cosas. Yo hablo un poco a veces también, lo que te decía, ¿no? Es un poco que a mí me parece la visión interesante de esto y por eso me gusta mucho charlar contigo, porque sabía que evidentemente, porque muchas veces el reduccionismo al que estamos acostumbrados en esta sociedad, de que los mensajes se simplifican, de que pues muchas veces es verdad que podemos podemos al final caer en el peligro de buscar recetas mágicas, es decir, como para hoy en día todo es un poco consumo, también nos pasa, o yo lo veo por ejemplo en educación, ¿no? Y en educación social, ¿no? Es como soy un profesional pero quiero recetas, ¿no? Me hace mucha gracia a veces, que es verdad, ¿no? Es como diciendo, estos grupos que hay, y madre mía, me van a meter caña seguro por esto, pero estos grupos que hay a veces en Facebook y tal, ¿no? Y cuando ves las peticiones, ¿no? Dice, oye, ¿conocéis dinámicas de no sé qué para trabajar con jóvenes? O sea, cascoporro, ¿no? Uy, perdona por la expresión, sí, como ligera, perdona la expresión ligera, pero voy cogiendo, voy cogiendo confianza con esto del directo. Pues un poco, es decir, bueno, yo no te voy a dejar un recetario de dinámicas, o no te voy a dejar un recetario, o no te voy a dejar una metodología, ¿no? Que tiene, es un poco, no te voy a dejar, no, es que esto es así, ¿no? Como tú dices lo del Lego, por ejemplo, que nosotros es una de las cosas que cuando trabajamos con este equipo italiano que decíamos, que antes ha apuntado por aquí alguien en los comentarios, así cuando torzo la cabeza es que estoy intentando leer. Sí, yo pero como soy un poco presumida, no me he puesto las gafas y claro, no veo muy bien. Pero, madre mía, que me lío, me estoy despistando. ¿No? Lo que quería decir es que, claro, que me gusta la profundidad un poco y los ejemplos que estás poniendo, porque no debemos caer un poco también en lo que tú decías, ¿no? Lego al final, es una empresa, evidentemente, que se saca su metodología, que para ellos sí que tienen variaciones y esas variaciones sí que van en la línea de gamificación, porque antes ha dicho alguien por ahí, Lego no es gamificación, el Lego en sí no. Pero sí que hay grupos... juego serio. Claro, es juego serio. Es juego serio. Pero sí que es verdad que hay grupos que le han dado una vuelta y utilizando, digamos, un poco el tema del Lego, lo que han intentado hacer son procesos de gamificación, pero sí es verdad que, bueno, ellos lo defienden. Yo ahí no entro ni soy experta. Que yo no lo critico para nada, pero es lo mismo, ¿no? O sea, ¿todo se puede gamificar? Sí. ¿Todo se tiene que gamificar? No. ¿Todo se puede utilizar con Lego? Puede ser que sí.
¿Se tiene que utilizar para todo Lego? No. ¿Por qué? Porque es que dependerá de ti, de si lo que sabes, de cómo lo vas a adaptar y de que el grupo con el que vayas a trabajar pueda aceptarlo. Sí. Entonces, no hay varitas mágicas. Nosotros en el mundo social lo sabemos. Cada persona es un mundo, cada grupo es un mundo. Por tanto, no podemos tener recetas mágicas. Es imposible. Es imposible. Entonces, cuando hablamos de juegos, hay gente que es muy competitiva. Yo me he dado cuenta jugando que soy más competitiva de lo que pensaba. Sí. Pero también es verdad que yo disfruto mucho más con juegos colaborativos y creativos y de contar historias. Esos son los que a mí me gustan, me motivan. Pero me he dado cuenta, he descubierto una parte mía muy competitiva que no conocía. Y no sé si me gusta o no me gusta, pero sí, me gusta haberla descubierto. Y a lo mejor, sin haberlo hecho de esta manera, pues no hubiera tenido esa posibilidad. Entonces, cuando tú me decías, por ejemplo, antes lo de los implantes mamarios, pues esta gente son compañeros, Roberto y Ariadna, por ahí si están, de Costa Rica. Pues ellos, por ejemplo, yo me acuerdo que la idea que tenían de cómo gamificar para que tenían una historia que tenían unos implantes mamarios con un chip. Nunca pensé que en un chat, que en un Instagram de estos, Asier, no sé qué estará, que le veo que está por ahí, estamos ahora. Tiene que estar ahí, tiene que estar ahí. Pues bueno, pues tenían un implante, un chip, ¿vale? De seguridad. Es decir, mujeres que habían pasado por una mastectomía después de cáncer, ¿vale? Había una reconstrucción y aquella prótesis tenía un pequeño chip. Aquel pequeño chip tenía toda la información sobre el tipo de implante, cuándo se le pusieron y demás. ¿Por qué? Porque si esa persona esa mujer en algún momento, digo persona porque también hay hombres con implantes, ¿vale? Entonces esa persona tenía que ir a algún lugar, al hospital, no tener que preguntarle absolutamente nada. Sencillamente le pasaban la maquinita y el chip directamente te daba una serie de información, porque si aquella persona estaba inconsciente o no localizaban al familiar o no al médico, ya tenía toda esa información. ¿Qué pasa? Que estaban buscando una estrategia para que esas mujeres y esos hombres dieran de alta ese chip por un tema de seguridad. Entonces, sí que crearon una estrategia, no me preguntes cómo fue, pero sé que consiguieron, después del curso, después de la formación, consiguieron un nivel un elevado número de altas del chip, ¿vale? De altas de chip, después de la acción que hicieron. Entonces, ¿eso es divertido o no es divertido? Estamos hablando de salud, estamos hablando de un tema Entonces, ¿es divertido? No sirve absolutamente, pero sirve para un tema de salud. Por eso digo que no tiene por qué estar directamente para cambiarse, sino incluso para el autocuidado. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. No, que me parece muy importante las puntualizaciones y me parece que es muy importante que al final no nos quedemos un poco en esta cosa que estábamos hablando, ¿no? Bueno, al final las metodologías, hay muchas metodologías, lo comentaba antes por ahí un compañero, ¿no? Al final, y a mí hay una cosa que me gusta mucho, que es el tema de al final un poco como las excusas que ponemos para establecer ciertos vínculos, ¿no? Es decir, buscamos excusas, pues puede ser juego, puede ser, por ejemplo, a través del deporte, que también es una forma, yo creo, también de espacio lúdico, puede ser a través del cine, de la literatura, de la poesía, que yo sé que además Begoña, no lo hemos dicho, Bego, perdón, pero yo sé que Bego es una gran amante de la poesía y además se le da muy bien recitar poesía, que alguna vez algún vídeo he visto. O sea que sí, es verdad que al final lo que importa es lo que dice ella, es un poco cuál es la excusa que encontramos para intentar establecer ese vínculo, ¿no? Me da igual cuando estamos hablando de colectivo. Otra de las cosas también, que no nos va a dar mucho tiempo, porque voy a empezar a hacerte preguntas que ha lanzado la gente, ¿vale? Vale. Para que no nos pille el toro luego al final. Otra de un poco de las cuestiones que me gusta que vayan unidos a estas, que es el tema de la inteligencia colectiva, que yo creo que además en estos tiempos de confinamiento también yo creo que, y gracias a las tecnologías, o a pesar de, bueno, no sé muy bien, ¿no? Gracias, y también con cierto tema de las tecnologías, yo creo que sí que lo estamos viendo, ¿no? Al final, yo creo que deberíamos de repensar también que estos conceptos de la tecnología, digamos, aplicada a la educación, y estos conceptos también de inteligencia colectiva, o sea, ¿qué significa, no? El tema, pero... pensaba que estás
pidiendo una definición y digo, no me mates, me estás matando ahora mismo. Que va, Digo, no, porque pero te, que es un... te la iba a devolver, porque digo, tú tienes una definición increíble de inteligencia colectiva. Sí, O no, sea no, que... sería para otro momento, pero yo creo que es importante también empezar, o sea, que empecemos a relacionar conceptos también gracias bueno, a esta charla que estamos teniendo. Pero bueno, voy con las preguntas luego, ya eso sería para otra, pero que bueno, que también es un punto, o a la gente que esté interesada, que seguro que Bego también está muy presente en las redes sociales o a través Sí. de Educablog o lo que sea, pues le podéis lanzar más preguntas o tirar del hilo un poco de cómo es ese proceso de construcción entre lo que es la gamificación y la elaboración o la creación de inteligencia colectiva, que yo creo que es muy interesante. Y hay alguno. Bueno, te voy a lanzar dos preguntas y las he escogido, reconozco que las he escogido porque soy un poco mala persona, ¿eh? Bueno, mala persona no, pero soy un poco así. Bueno, Me das miedo. no, porque una no la he entendido, ¿vale? Háblanos de la experiencia de presentar el libro Diseño de Políticas Sociales de un referente como Fernando Fantova junto a Joan Subirats. Eso, o sea, que nos hables de ese momento ¡Ay, tuyo. qué fuerte! Ese momento. ¡Hala, tú! ¡Ostras! Muy fuerte. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, mira, me estoy acordando! Ha sido así, ahora, reconozco que ha sido así. No puedo ocultarlo. Pues mira, el libro lo tengo ahí detrás del arare, firmado por Fernando. Pues hace unos años, bueno, yo estoy en la Junta de Gobierno del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña. Ahora ya este es el segundo mandato, o sea, llevo 6 años. Y una de las actividades que hicimos, bueno, vamos haciendo un montón de actividades, ¿no? Y hace unos años Fernando Fantova presentaba su libro, justo el que has dicho, y no lo presentaba únicamente él, sino que propuso un diálogo con Joan Subirats. Y a mí me encargaron, me pidieron hacer la presentación y un poquito, bueno, la palabra era mediar, pero yo estaba con la boca abierta todo el rato allí y estaba encantada. Y fue un inicio muy bonito porque empezó con la canción Cançó de Suburbi, cantado por ahora no me saldrá el nombre, de Silvia Pérez Cruz. Es una canción preciosa y tuve la opción de ahí recitar. Luego se lo dije a Fernando que recité un fragmento de un texto que escribí yo sobre la pertenencia, los recuerdos, las raíces que es mi barrio, que mi barrio es el Carmelo, que está en Barcelona. Y no, es aquello, ¿no? de cómo los sueños transitan allí donde vamos. Y sobre todo, ¿no? Los sueños vas a conseguirlos allí donde puedas hacerlos posibles, ¿no? Y tiene que ver pues con las migraciones que hicieron en España en los años, bueno, cuando mi madre era pequeña, mi abuela y demás, después de la guerra civil, pues como llegaban a Barcelona y demás. Y recuerdo ese momento con mucho cariño, porque fue primero un deleite escuchar a Fernando y a Joan y fue una oportunidad. Y me acuerdo perfectamente que llevaba un vestido rojo con unos taconazos increíbles. Me acuerdo perfectamente de aquel día y fue una tarde muy bonita, muy chula. O sea, que realmente te une una sola conexión con el actual ministro de Universidades y demás, porque Joan Subirats y Manuel Castells son amigos. Ya sabes, o sea, que te une nada. Ya verás, de aquí a nada con el ministro nos sentamos. Bueno, ¿y quiénes son? Otra pregunta de Asier, para que sea un poco ahora. ¿Quiénes son las 5 de Mundet y qué significa para ti? ¿Las 5 de Mundet? No lo sé, no sé. Las 5 no sé. Mundet fue mi casa. Fue mi casa durante 3 años, que fue pues donde estudié. ¡Ay! Las 5 de Mundet, la Mara que va a parir. Ahora ya ha caído. Sí. Las 5 de Mundet, bueno, son mis locas. Esther Sarquella, Marta Galimán, Tina García, Silvia Vilá, somos las 5 educadoras que salimos más gente, pero es el grupo núcleo que es. Y claro, no entendía lo de las 5 Mundet. Ahí es donde estudiamos todas educación social. Nos conocimos en la primera clase y en la fila haciendo la matrícula. Y después de tantísimos años, pues seguimos haciendo la cena semestral. Desde el año 2000 hacemos una cena cada 6 meses. Es verdad que Sarquella y yo somos las 2 únicas que no hemos faltado a ninguna de esas cenas.
y firmamos un contrato muy chulo en el que solamente podíamos dejar de ir a esas cenas si estábamos en Calcuta o estábamos pariendo. Entonces, más excusas no habían y fue muy chulo, muy chulo. Mis grandes amigas. Y otra pregunta, sí que es verdad que bueno, la lanzaron casi al inicio de anunciar que estabas hoy aquí en este Educablog, entrevistas a través de Instagram, que es un poco la relación, o qué estudiaste primero, si educación social, porque anunciamos que eras educadora social, pero que también habías estudiado criminología, o fue criminología y después educación social, un poco esa relación que tú tienes con... Sí, mira, primero hice educación social y también fue un poco por casualidad. Yo quería estudiar periodismo, que lo sepáis. Yo no iba a estudiar educación social y si no, derecho laboral, por todo el tema de la lucha obrera y laboral y demás. Mi familia siempre ligada a sindicatos. Bueno, pues terminé educación social y me enganchó, me enganchó. Me enganchó tanto que al final me lo tatué, y lo sabéis, después de Sevilla. Pero a ver, ¿cómo lo diría? Vamos a ser pragmáticos. Yo cuando acabé la carrera dije, yo quiero trabajar en servicios sociales o bien en centros penitenciarios. Entonces, estudia criminología y así tendrás puntos para entrar a centros penitenciarios. ¿Qué pasa? Pues que empiezas a trabajar en centros abiertos, en ludotecas, en comedores escolares, como dinamizadora de jóvenes, y vas sumando cosas y claro, te faltan horas. Entonces, ¿qué pasa? Que el último año en que había docencia presencial de licenciatura, como los 2 últimos años de licenciatura, era o ahora o nunca. Yo pensé que no me habían cogido, pero finalmente se me cogieron un mes más tarde y ahí entré. ¿Por qué? El motivo de años después de hacer criminología y no como al principio era otro. Era qué cosas voy a aprender ahí dentro que me puedan servir en el día a día como educadora. Y ahí me quedé con la sociología de la seguridad sociociudadana, con psicología jurídica, con toda la parte de derecho. Me fue genial estudiar derecho penal. Me encantaron los profes. El profe que tuve de derecho procesal, Jordi Obach, fue para mí la motivación plena de cómo estructurar muchas cosas. Me ayudó mucho a entender mucho sobre la psique de las personas. Y sí que es verdad que desde que lo hice, mi manera de formular las preguntas y de posicionarme cambió. Porque antes no tenía una rutina establecida. No quiere decir que siempre haga las entrevistas de la misma manera, pero sí que es verdad que no había un método. Porque en la universidad tampoco nos dicen una entrevista, es importante la entrevista, pero nunca te dicen. O sea, tú lo vas aprendiendo a medida que lo vas haciendo, la práctica, ¿no? Y entonces yo ahí aprendí que habían cosas que las olvidaba. Hasta que tuve una profe en psicología jurídica que llevaba muchos casos de situaciones de violencia de género y aquello a mí me abrió los ojos. Y todo el tema de resolución de conflictos. Es que lo cogí justo por ese otro lado. Resolución de conflictos, sociología, psicología y todo el tema de seguridad ciudadana. Le di la vuelta. Y sobre todo aprendí a leer sentencias de una manera brutal. Bueno, iba un poco, yo creo que has respondido a la pregunta porque iba un poco por ahí. Y sumaré una cosa. En España, estudiar criminología sin más es complicado. Yo creo que es conveniente a día de hoy todavía hacer un algo previo y dejar criminología. Y estoy ahora tirando piedras sobre los tejados de compañeras que me quiero muchísimo. Pero no vivimos en un país que facilite la inserción luego de criminólogos. Entonces, no es una gran salida laboral hoy por hoy. Entonces, dejadlo como complemento. Es lo que debería. Es una recomendación mía desde mi vivencia directamente. Venga, otra pregunta, vamos allá. Esto también tiene un poco, volvemos otra vez al tema de la gamificación, ¿vale? Con una pregunta que lanza un incondicional de estos directos de Instagram, como es Alberto, y te pregunta, porque tiene que ver con la gamificación. Atención. ¡Alberto! Bien, ¿cantar karaoke crees que puede ser una buena herramienta educativa o mejor para eliminar el burnout o esta cosa del educador burnout? Sí, educativo. Me lo pregunta el que canta conmigo en karaoke.
No sé por qué, Albert. Sí. Eh, mm, eh, pues mira, yo creo que va a servir para las dos cosas. O sea, para el quemazón este que tenemos muchas veces, y digo quemazón porque acabas quemado muchas veces, yo creo que va muy bien. A cantar en un karaoke, cantar una coral como he cantado yo, hacer teatro, escribir poesía, y estoy diciendo cosas que he hecho yo. Bailar y yo qué sé, y cantar en una banda rock, hacer lo que os dé la gana, pero esa quemazón sí que es verdad que hay que hacer algún break porque si no el día a día de lo social nos come. Y se puede jugar y tanto. Yo haría una cadena, una gincana de canciones. Y en cada una de las pruebas, cada una de las estaciones, yo haría cantar una canción. Empezando por mi agüita amarilla, que Alberto se la sabe de pe a pa. Y terminaría con mi gran noche de Rafael, y esa la cantaría con Noé y de Galicia, que lo sepáis. Sí. Bueno, pues has contestado muy bien. Le has dado como sentido profundo a la cuestión del karaoke también, ¿no? Bueno, el siguiente será en Zaragoza, que lo sepáis. El sí, congreso. bueno, Sí. a ver si puede ser, sí. Bueno, yo quiero volver un poco ahí. Acaba de comentar así una cosa también importante con respecto al tema de un poco de la educación social, ¿no? Como es verdad que yo una de las cosas que me he dado cuenta, es una reflexión a partir del comentario que ha hecho Asier, una de las cosas que me he dado cuenta en esta, por ejemplo, en esta temporada de confinamiento, porque no, vamos a hablar que estamos viviendo una situación absolutamente excepcional, donde es verdad que lo que hemos visto es la fragilidad un poco de nuestro sistema sanitario y también, no vamos a olvidarlo, la fragilidad de nuestro sistema de servicios sociales, que me imagino que muchos de vosotros que trabajáis en servicios sociales y que estáis en contacto directo, y yo creo que es algo que lo estamos visualizando, esa fragilidad, y un poco ya no solamente la fragilidad, sobre todo la invisibilidad que teníamos, por muchos esfuerzos que desde los consejos y muchas campañas, yo creo que lo primero que hemos visto es que éramos una profesión invisible, o sea, como que lo hemos confirmado porque nos ha costado darnos cuenta, por ejemplo, todo el tema de personas que están trabajando en residencias de personas mayores y todo el tema, por ejemplo, de acompañamiento que hacemos en centros de protección a la infancia, con jóvenes, ¿no? Porque además trabajamos con personas que para el sistema muchas veces son invisibles, ¿no? Y bueno, y hablando un poco de esa reflexión que ahora compartía Asier, que era un poco la importancia de la filosofía, ¿no? Yo ahora mismo sí que tengo clarísimo que o volvemos un poco dentro también del contexto formal a retomar, yo creo que cada vez más esas asignaturas que nos daban esa capacidad para poder pensar, ¿no? Volver a muchas más horas de filosofía, por mucho que en el instituto nos resultasen horrorosas, y la importancia de la filosofía y de la ética también en nuestra profesión, sí. ¿No? Mira, este fin de semana he participado, el viernes y el sábado estuve participando en el Congreso de Ciudades Comunes. Tenía este año sede en Argentina y fue muy interesante. Una de las conferencias a las que estuve estaban diciendo es cómo le otorgamos poder a los que no tienen poder, ¿no? Toda esa gente invisible, ¿no? Y al final el trabajo es un trabajo de calle. Sí. Y el trabajo de calle, por excelencia, lo hemos hecho educadoras y educadores sociales siempre, con toda esa gente invisible y toda esa gente que no tiene poder. Entonces a mí no me gusta la palabra de empoderar, porque no, porque todo el mundo se empodera o no se empodera y no se van a empoderar porque hay un profesional que le diga, va, venga, empodérate. Eso no, eso es mentira. Pero sí que es verdad que hay estructuras que hay que moverlas y hay que visibilizarlas. Y justo en este momento son momentos en los que tenemos que aprovecharlos. Sí, es publicidad y es aprovechar, pero aprovechar el momento tampoco es malo. Sobre todo para darnos cuenta de que todas aquellas profesiones y aquellas personas que no eran importantes o que mirábamos un poco, incluso hay gente que miraba por encima del hombro, son imprescindibles. Son imprescindibles. Y de los educadores y de las educadoras sociales aún durante este confinamiento se han olvidado muchos. ¿Por qué? Porque trabajamos muchas veces en centros cerrados que aún invisibilizan mucho más, porque no estamos en la calle, ¿no? Y hay mucha gente que sigue sin mirar más allá y sigue mirándose el ombligo. Siguen hablando, hoy pobrecita la gente que está en casa. Y toda esa gente que no tiene casa. Y todas esas familias que viven en una sola habitación y estamos hablando de 5 miembros.
cómo trabajamos con ellas. Y luego todo el tema de, docente, ¿no? Es cómo se han llevado las clases cuando no tienes ni siquiera ni un móvil o una tablet, ¿no? Entonces, todo ese trabajo ha seguido escondido, ha seguido oculto. Sí, absolutamente. Yo Y ahí tengo, sí, yo ahí tengo un poco de darnos de collejas, ¿no? Y yo llevaba diciéndolo tiempo, ¿no? Y al final es verdad que me especialicé en el tema de tecnología educativa, que es algo también un poco sí, raro en sí. el ámbito de lo social, y es como hemos abandonado, por ejemplo, una de las cuestiones que se llevaban hablando hace mucho tiempo, como es el tema de la brecha digital. O sea, que me parece, es verdad, de la brecha digital, cómo no hemos sabido anticiparnos y no hablamos solamente de la brecha digital de acceso, que está claro que en esta situación pues ha sido brutal, sino a la brecha digital que tiene que ver con el uso, ¿no? Y cómo es verdad que igual desde el ámbito de lo social no sé si le hemos dado la respuesta o le hemos dado la importancia que tenía antes de esto, claro, porque ahora ya, claro que lo hemos visto, ¿no? Pero no hemos dado muchas veces la importancia, pero ¿por qué no la hemos utilizado? Porque no la hemos necesitado. Muchas veces vamos tarde por esa falta de previsión. Y la gente que nos hemos ido, tú por ejemplo te has ido dando cuenta, yo también me he ido dando cuenta, ¿no? Pero es muy difícil cambiar las dinámicas. Trabajamos de una manera pues muy de cara a cara y nunca nos planteamos que aquello pueda pasar. Y ha pasado. Y va a seguir pasando. Entonces, es una oportunidad que tenemos que... Y aquí sí que es verdad que entra un tema político. Y aquí recuperaría las palabras de Marchionni en Sevilla, que hace poco nos ha dejado, y diría que dejemos ya de lloriquear y que hagamos política nosotros también. Y nosotros tenemos que ser los primeros, los que estamos en primera línea, porque somos esenciales, los que tenemos que decir que no solamente el agua y que no solamente la luz son necesidades básicas por cubrir. La comunicación es algo básico. Y en momentos como los que estamos pasando ahora, y la educación, etcétera, 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 pasará muchas veces por detrás de una pantalla. Entonces es básico que esto lo pongamos nosotros y que lo pongamos encima de la mesa y que demos voz, porque si no, perdemos la oportunidad. Me quedo absolutamente con este mensaje, bueno, entre otros muchos que has dicho, la verdad que has sido tú, que has sido apasionante, porque nos van a cortar la emisión, porque se corta a la hora, todavía nos queda y todavía tengo pendientes hacerte la pregunta, que a ver si me la puedes responder de forma breve, que planteó la anterior invitada, que fue María Jesús Escaso, que es cómo trabajarías tú, ¿vale? Con padres y madres, la gestión, hablando de juegos, ella se fue más al tema del uso y abuso, digamos, por la gente joven, ¿no? Esta cosa de la gestión horaria del tiempo que pasa la gente joven, digamos, con el tema de los juegos. Y si no recuerdo mal, a lo mejor en casa bueno, el tema es ¿y por qué no? Yeah. Mi pregunta es ¿y por qué no, no? Siempre vemos sobre todo el tema de los videojuegos como un gran qué. Cuando nosotros muchas veces somos los primeros que le ponemos al niño cuando es bien pequeñito para que coma una tablet para que vea los dibujos del pequeño Einstein. Y si no, no come, ¿no? O para que, mira, ahora que estoy trabajando en casa le doy el móvil y ya está. ¿Y por qué no buscamos la manera para que aquel vídeo que está viendo, en lugar de verlo en YouTube, en la tablet o en el móvil, con una luz que es horrible y que nos atrae mucho más, hacemos que lo vean en la tele? De esa manera, la tele es colaborativa y es de todo el mundo. En el momento en que tú criticas el videojuego que están... ¿Sabes a qué está jugando tu hijo? Al Fortnite. ¿Por qué no te pones a jugar esto con ellos? Al Fortnite, vale, pero al Fortnite ya está jugando en la habitación. No solamente es el Fortnite, hay muchos juegos, ¿no? Entonces da la posibilidad, ves, pregunta, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo dejamos de hacerlo, no? Entonces es, ¿cómo estás jugando? Permíteme jugar contigo. Muchas veces decimos que es el tiempo que nos falta para jugar con nuestros hijos y saber a qué están jugando. Pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es, ahora que tenemos la posibilidad, ponernos y jugar con ellos. Y no ver en los videojuegos algo demoníaco. Con los videojuegos se aprenden muchísimas cosas. Es que es inimaginable. Y de esto podríamos hacer... Sí, eso te iba a decir yo. Eso te iba a decir yo, porque el acento nunca hay que ponerle en la tecnología. El acento nunca es la tecnología. O sea, fijarnos solo en lo que es el aparato, el móvil o el ordenador o lo que sea. El acento nunca es el juego en sí que estás haciendo, sino, bueno, va mucho más allá. Pero bueno. Y el tema es un tema de rutinas. Está claro. O sea, sí, pero bueno, sí, no vamos a entrar, no vamos a dar tiempo. Tienes que dejarme una pregunta para el siguiente invitado, que el siguiente invitado es el señor Serafín Sánchez. Será educador social en Alaska, por excelencia.